un brujo, un sacerdote católico, ambos bautizados en la Iglesia Católica. Hoy día, 2 pastores cristianos. Entre los dos han ministrado por más de 60 años. Entre los dos han tocado 4 continentes, más que 7 iglesias empezadas. Han participado en misiones por todo el mundo. Hoy día se encuentran aquí para servirles. 2 generaciones, 2 diferentes pastores, pero solamente una iglesia. Y ahora, seamos sinceros. Saludos oyentes, otra vez aquí con ustedes los pastores. Hoy vamos a hablar del tema el rapto. Sigan pastores, adelante. Muchas bendiciones, gracias por escucharnos y permitirnos entrar a sus hogares. Permítame antes de continuar haciéndole algunas preguntas, Pastor Joel, quisiera leer la palabra aquí en 1 de Corintios 15, de los versículos 51 a 52, que dice: y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces creo que es una lectura tremenda con la cual podemos abrir estos mensajes que ahora entramos a predicar, porque de verdad hay mucha controversia en cuanto al levantamiento de la iglesia, si es real, si no es real. Unos creen que sí, otros creen que no, pero yo creo que la misma palabra nos va a llevar a un conocimiento claro en el cual podemos definir con perfección que verdaderamente la iglesia va a ser levantada antes de la gran tribulación. ¿Cómo le parece? Pues yo estoy muy de acuerdo, saludos primeramente a todos. Yo estoy en acuerdo con lo que estás diciendo, pero como a mí me encantan las estadísticas, quería compartir con ustedes lo que la iglesia piensa. Ahora, hace unos años atrás hicieron una reunión de 4.500 líderes evangélicos en los cuales ellos se sentaron y dijeron, ¿será en verdad que el rapto es veraz o no? Y aparentemente 6 de 10 líderes evangélicos dijeron que sí y los otros 4 dijeron que no. So vemos que hay una división definitivamente en este tema en la iglesia. Hay gente que piensa que sí existe, hay gente que no, hay gente que piensa que existe, pero no es como quizás la palabra lo dice palabra por palabra. Por ejemplo, hay el argumento que el rapto no es algo que se va a dar en un instante, sino que el rapto es algo que se da individualmente en la vida de cada persona. O sea, que cada persona llega a un momento donde el fin llega para esa persona y se encuentra, o esa segunda venida con Jesús llega para ellos en ese momento. Otra vez, estoy hablando de acuerdo a las estadísticas. ¿Qué piensas sobre ese tema, Pastor? Bueno, naturalmente es correcto en el aspecto de que individualmente cada uno de nosotros tiene que tener ese momento de éxtasis, de levantamiento espiritual, y es en el momento exactamente cuando somos conocidos por Dios, o sea, en el momento cuando el pacto de la sangre de Jesucristo viene a nuestras vidas, nuestro espíritu que está muerto por el pecado en ese momento recibe la salvación y automáticamente tiene la vida. En ese momento entra en ese estado espiritual de gloria donde realmente nos formamos uno solo con Dios. En el aspecto, como dice 1 de Corintios 7, 6:17, que dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Yo estoy de acuerdo en eso, pero no puedo descartar que esta escritura que acabo de leer con relación al levantamiento de la iglesia se tiene que dar en un momento dado, porque vimos exactamente la parte donde habla, primero sonará la trompeta, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice, y los que aún estamos acá, dice, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y nos levantaremos e iremos a los aires a reunirnos con el Señor, o sea, a recibir al Señor. No es que vamos al cielo, no, vamos al aire, a los aires, a recibir al Señor con todos aquellos que durmieron en el Señor y que oyeron primeramente ellos la voz de la trompeta, porque fíjate bien,
Dice, primero los que durmieron en Cristo resucitaron primero, y luego los que aún estamos en carne, entonces en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Entonces lo que tú estás haciendo referencia es al famoso seno de Abraham. Bueno, sí, en ese aspecto ya tendríamos que remontarnos mucho más adelante cuando el Espíritu de Jesucristo, en el momento cuando Él expiró en la cruz, naturalmente que como Él llevaba nuestros pecados, en ese momento Él no subió al cielo, en ese momento Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Naturalmente allí estaba el seno de Abraham. Ahora, no es que Abraham tuviera un seno, sino simplemente cuando habla la palabra del seno de Abraham es la promesa que Dios hizo a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Naturalmente que desde Adán hasta ese hombre que las religiones llaman el santo que se dejó crucificar con Jesucristo. Él no era ningún santo, ahí lo tenían en la cruz, era porque precisamente era tremendo sinvergüenza. Pero de todas maneras, él logró confesar en ese momento, cuando estés en el paraíso, ten misericordia de mí. Por consiguiente, él estaba allí precisamente en el seno de Abraham. O sea, allí estaban todos estos seres, desde Adán y Eva hasta ese último que entró, que murió en el momento preciso con Jesucristo. Ese es el seno de Abraham. Y naturalmente allí se puede dar una explicación sobre qué ocurrió, porque cuando ya Jesucristo sigue a las partes más bajas de la tierra, entra directamente al Hades, o sea, donde moran las tinieblas. Y allí fue cuando el Espíritu de Jesucristo se enfrentó directamente con Satanás, el príncipe de este mundo. Muy bien, muy bien. Ahora, para la persona que tal vez que esté escuchando y no tenga el conocimiento tan profundo, explíquenle un poquito más común, ¿qué es el rapto? ¿Qué va a suceder cuando suceda el rapto? Bueno, el rapto simplemente, la palabra rapto no existe en la Biblia, es lo primero que tenemos que entender. Es el levantamiento, es estar directamente, pasar de una dimensión terrenal, física, a una dimensión espiritual, que eso fue lo que pasó, por ejemplo, con Enoc. Dice que Enoc era un hombre justo y dice que caminó con Dios, o sea que Dios lo llevó, lo levantó. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Escritura era un hombre que caminaba con Dios. O el caso también de Elías. Recuerde que cuando Elías fue levantado, vino un carro de fuego y lo levantó. Eso está bien claro en la Escritura, ahí no hay nada que, Correcto. no tenemos nada que contradecir en este caso. Pero el verdadero levantamiento ya es el que, para mí, ocupa una importancia capital, que ya cuando toda la iglesia de los redimidos, o sea, todos los que hemos sido conocidos por Dios, y tú sabes que la palabra conocer significa tener esa intimidad con Dios, y eso se da exactamente en el momento cuando la sangre de Jesucristo, en la cual está la vida, viene a nuestro espíritu, que está muerto por el pecado, y como en esa sangre está la vida, automáticamente nuestro espíritu tiene vida, ¿me entienden? En ese momento se da esa unidad que las religiones llaman la unidad mística, la unidad mística de Cristo. O sea, es una unidad no tan mística, sino que yo la entiendo que es una unidad perfecta, porque es el conocimiento de Dios y nos conoce a nosotros, y automáticamente somos engendrados en el cuerpo de Jesucristo. Correcto. La verdad es que, mira, hay un 37% de personas que piensan que el rapto no va a suceder en una forma física. O sea, no va a haber un momento, como dice la palabra, que unos estarán en el campo y otros estarán acá y de repente va a llegar el levantamiento. Al revés, muchos de ellos, como le dije antes, piensan que esto no se va a dar en una forma corporativa, sino individual. Ahora, el problema más grande que yo veo es que muchos de estos 37% no están seguros dónde ellos van a terminar entre el momento en el cual el rapto personal, digamos, de ellos se dé y el momento ya corporativo.
Entonces ahí es donde entra este estudio a hablar sobre el seno de Abraham. Ok. Muchos de ellos piensan que ellos se van a encontrar en el seno de Abraham con Moisés y con todos los patriarcas del tiempo pasado, en una espera hasta que llegue el cumplimiento y la segunda venida de Cristo. Ahora, mi opinión, hermanos, sinceramente, y no es que tenga una diferencia de opinión del pastor Delio, sino que la verdad es que yo siempre vivo mi vida en una forma en que el rapto se puede dar en cualquier momento y uno tiene que estar preparado. Porque muchas personas religiosas usan el rapto como una forma de manipular la congregación. O sea, si tú no te portas bien, si tú no haces lo que yo te digo, vas a terminar quedándote atrás cuando todos nosotros somos levantados. Y yo creo que esa es una de las mentiras más grandes que el enemigo usa para manipular la iglesia y para mantener la iglesia debajo de condenación. El rapto debe ser algo que nosotros abrazamos, que algo que esperamos, Que algo que, anhelamos, amén, que anhelamos, deseamos, en exactamente. verdad, porque, hermano, la venida de Cristo, el conocimiento de Cristo, ya cara a cara, hermano, es algo que todos debemos estar ansiosos de poder hacerlo, ¿no? Pero recuerda esto, es que volvemos a lo del seno de Abraham. Recuerde que ahí en la misma palabra, en el libro de los Efesios, capítulo 4, de los versículos 8 en adelante, dice que bajó y subió, o sea, dice que llevó cautiva la cautividad. Yo considero de que el seno de Abraham, o esa promesa en Abraham, se cumplió en Jesucristo. O sea que en estos momentos todos los que aceptamos esa salvación, sea del pueblo judío o sea del pueblo gentil, automáticamente entramos a formar parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham cuando fue llamado para levantar ese pueblo, el pueblo, porque recuerda que en el tiempo de Abraham, hace 4,000 y pico de años, el conocimiento de Dios era muy escaso, ¿me entendés? Ahora, en estos momentos, yo considero que cuando Jesucristo habla con la muerte, le dije, sorbida es la muerte en victoria, o muerte yo seré tu muerte, o sepulcro yo seré tu victoria. Dice que en ese momento entonces fue levantado, y yo considero, como dice la Escritura, que todos los que estaban en el seno de Abraham, todos entraron ya directamente al ámbito de luz. Dice, hasta que todos nuestros enemigos fueran puestos por estado de nuestros pies. Y ahí es donde yo quería que tú vayas, porque quiero hablar del famoso purgatorio. Sí, purgatorio. Sí, pulga. Purgatorio. Mira, hermano, es una de las cosas que a mí cada vez que me mencionan esto, a mí se me revuelve algo por dentro, porque yo considero que no es justo que en pleno siglo XXI, donde hay tanto conocimiento de las Escrituras, donde todo el mundo puede indagar, todavía haya gente que esté creyendo en esa fantasía de purgatorio, hermano. Completamente. Porque eso es completamente una injusticia. Tú sabes lo que es una persona que lucha acá con los sufrimientos como vivimos y que no, bueno, como no es muy bueno, como dicen ellos, mire, como no es muy completamente bueno, entonces tiene que ir al purgatorio a acabarse de expiar sus faltas. Y como no es tan malo, pues entonces no puede ir al infierno. Entonces para eso es el purgatorio. Y entonces, ¿cuánto vale la visita, mi reverendo, para sacar mi difuntico del purgatorio? Ah, bueno, $300, mi viejita querida, como decía el padre Santiaguito, hermano. Y están constantemente vendiendo una mentira, hijo, una mentira que nunca ha existido. Entonces, estos temas para mí son, yo como estuve allí, como conocí exactamente lo que significa vivir uno sujeto a una religión, y cuando ahora conozco la Biblia, la escudriño y me doy cuenta de todas estas mentiras, para mí es mucho dolor, hermano, porque el pueblo, es que no es justo, hermano, no es justo que las naciones todavía sigan creyendo en cosas que realmente nunca han existido. Pero la verdad, pastor, es esto, Oseas 4:6. Esto no es culpa de los pastores que son malvados, digámosle lo que es, ni manipuladores, es culpa del pueblo.
El pueblo se ha recostado en la religión, se ha recostado en esperar que lo que salga del púlpito es bendición y eso es todo. Y hermanos, nosotros como cristianos, sea parte de la grey o sea liderazgo, es nuestro deber filtrar todo lo que escuchamos de un púlpito, también rebuscar y hacer el estudio correcto de toda la palabra que escuchamos. A eso me refiero. Si tenemos tantos medios de comunicación, hoy por lo menos ya se puede leer la Biblia, porque en el tiempo cuando yo estaba siendo ordenado, nunca podíamos leer la Biblia, hermano, era prohibido. Recuerda, era el tiempo del oscurantismo. ¿Por qué? Porque en la Biblia está la palabra de Dios. Y yo me acuerdo mucho cuando el Papa Juan XXIII ordenó que todos los sacerdotes y monjas de ahora en adelante no podíamos seguir predicando la vida de santos, sino que teníamos que predicar a través de la Biblia. Naturalmente eso a él le costó la vida, Claro. Pero lo importante es que a partir de ese momento todos nosotros podemos escudriñar las Escrituras. Tiene razón, el pueblo tiene la culpa. ¿Por qué? Porque si yo pude indagar, si tú pudiste indagar, si todos los que me están oyendo han podido indagar la palabra de Dios y se dan cuenta de todas estas mentiras, hombre, ¿cómo es que siguen? ¿Cómo es que siguen esa misma corriente, entendiendo que ya es el tiempo de que conozcamos la verdad? Porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, como habla en Juan capítulo 8 y versículos 31 y 32, para los que quieran escudriñar si estamos hablando verdad o no. Mira, la verdad es que yo creo que la razón por la cual el pueblo cree son estas cosas son por la comodidad. ¿Ves? La comodidad que uno extiende hoy día en que todo el mundo puede ver las cosas por su punto de vista. Yo puedo analizar lo que yo quiero como yo lo quiero y todos tenemos derechos y los derechos son buenos, pero cuando llega a las cosas de Dios, hermano, no estamos debajo de una democracia, estamos debajo de una teocracia. Correcto. O sea, lo que dijo Dios es y eso es todo. Y es muy triste que hoy día en la iglesia nos encontramos manipulando la palabra de Él para nuestra ventaja. Uy, sí, voy a creer en el rapto esta semana, la semana después no voy a creer en el rapto. Esta semana voy a pagar un poquito más para que mi primo que se murió entre al cielo, hermano. Es una tontería, es una pérdida de plata. Si usted no sabe qué hacer con su dinero, llámame, yo se lo recibo, tranquilo, yo le hago ese favor. Bueno, y me pagas a mí el diezmo. Pero esto es muy serio, hijo. A ver, uno se ríe, pero es para uno ponerse a llorar, hermano. Porque aún el pueblo cristiano, conociendo la verdad, hermano, ¿cómo es que nuevamente vuelven a estos rudimentos, como decía Pablo? Si conociste a Cristo, si conoces realmente la verdad, ¿por qué tienes que regresar a esos rudimentos que realmente no tienen ningún valor delante de la presencia de Dios? El pueblo de Dios va a ser levantado, la iglesia de Jesucristo va a ser levantada, ciertamente, como dice la Escritura, nos encontraremos con Él en el aire. Ahora, de allí no vamos al cielo, hermano, porque esa es otra cosa, que Él nunca dice en la Escritura que allí vamos al cielo. Es como, por ejemplo, cuando yo invito al hermano que viene de Nueva York y venga aquí a Colombia, hágame la visita, yo voy al aeropuerto y lo recibo, muy bien. ¿Qué hago yo? Lo llevo a mi casa. Yo no me monto en el avión para volverme con él a Nueva York. Eso no es lo que va a hacer Jesucristo. Nosotros vamos a prepararnos realmente como iglesia del Señor para el levantamiento. Y ahora, vuelvo al principio, hermano pastor. Definitivamente, todo aquel que no haya sido conocido por Dios, óigame bien, a través del pacto de la sangre del Cordero, hombre, que no se vista, que no va. Lo siento mucho. Mira lo interesante, los americanos no cristianos, 55% de americanos creen que el rapto es real. 55% de no creyentes creen que algo así se va a dar. Un 27% piensa, de todo el cristianismo, de los líderes que está hablando, piensa que entre hoy y el año 2050 se va a dar el rapto. Ahora, ¿qué piensas tú sobre el tiempo? Porque la palabra que yo leo me dice que ningún hombre sabrá la hora. Eso es muy delicado. Y yo te digo, hermano, hay tanto engaño aún en el pueblo cristiano de pastores que aseguran. Por ahí acabo de ver un grupo de una familia que se metió a esperar el rato por allá en el Perú porque ya había llegado el día. La Escritura bien claramente lo especifica. Él dice que el del día y la hora solamente el Padre Celestial lo conoce. Amén. Yo no puedo estar dando
datos precisos porque nosotros no lo sabemos. Ahora, las escrituras sí nos dan muchas bases para que más o menos nos vayamos dando cuenta del tiempo realmente en el cual va a venir, pero no sabemos ni el día ni la hora. Si vamos a contar esta generación, mire, hablando en nuestro calendario, esta generación terminaría en el 2018, porque esta generación empezó en 1948, cuando la nación de Israel fue declarada como nación libre ante las naciones del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Esta generación, de acuerdo a nuestro calendario, terminaría, porque el Señor dice que nuestros años son 70 y en los más robustos son 80. Para el año 18, esta generación terminaría. Pero es que el Señor, al calendario en el cual nos está hablando, es el calendario del pueblo judío. O sea, Israel es el reloj de Dios, aunque muchos no quieran y lo aborrezcan mucho. Pero Israel es el reloj de Dios. Entonces, naturalmente, en estos momentos va como el año 5.700, es decir, faltarían como unos 36 años más o menos, si es que vamos por ese calendario. Pero no podemos definitivamente estar estableciendo fechas precisas, porque entraríamos en los mismos errores de todos. Simplemente lo que tenemos es que mirar las Escrituras y prepararnos para este día glorioso, porque ciertamente la final trompeta está muy pronto para sonar para todos aquellos que hemos sido conocidos por Dios. Pero hagámoslos con forma de gozo. No lo hagamos en miedo ni temor. Pueblo de Dios que están escuchando, que nos están viendo a través del internet, que nos están escuchando en el radio, por favor, no sigan a Dios por temor, síganlo por amor, porque el amor es lo único que permanece al final. Y cuando uno ama a Dios, uno no va a esperar una fecha exacta, sino que cada día va a querer mejorar su forma de vivir, su forma de ser, y va a estimularse para creer más, aún en las adversidades. Pero si tenemos miedo, hermanos, o necesitamos que alguien del púlpito nos dé juguete, porque muchas iglesias lo hacen, Dios los bendiga, pero si eso es la forma en que nosotros necesitamos, algo está mal. Dios no es nuestro padre que nos maltrató, Dios no es nuestra madre que nos maltrató, Dios no es ese ex que te maltrató, Dios es amor, y cuando entendemos eso, esperamos el rapto con ansiedad y lo esperamos cada día como si fuera hoy. ¿Sí Correcto, o no? correcto, hermano. Porque el amor de Dios se estableció claramente cuando Yeshua HaMashiach fue enviado por el Padre, porque Jesús es el amor, y el amor del Padre es tan grande que Él no lo pudo contener para Él mismo, sino que lo explanó en la persona de Jesucristo, para que Jesucristo entonces lo repartiera con todos nosotros. Ese es amor. No, Dios no es un Dios tirano, hermano pastor. Así Dios es. es un Dios de amor. Los hombres somos tiranos. Muy bien, los hombres sí, pero Dios es amor. Y cuando realmente nosotros entendemos la bondad de Dios, la misericordia de Dios, ese amor tan maravilloso, Él es nuestro Padre, hermano. Completamente. Él es nuestro Padre. Fíjense que hay iglesias que constantemente lo único que mencionan de los púlpitos es que la maldición de Yahweh, la maldición de Yahweh, y todo es maldición, hermano. Entonces, ¿dónde está la bendición que Jesucristo vino a traer a nuestras vidas, La pastor? última vez que yo escuché la palabra de Dios son las buenas nuevas, no las malas nuevas. ¿Sí o no? Correcto, las buenas nuevas de salvación. Entonces, tenemos que prepararnos para este tiempo. Yo sé que muchos acontecimientos se están dando y podemos probar claramente que todas las cosas se están dando, o sea, las profecías de Daniel, como el libro de Apocalipsis, ya fueron abiertas. Tú recuerdas que cuando Daniel quería la interpretación de la revelación de aquellos acontecimientos terribles que el Señor le mostró, ¿qué le dijo el ángel? No, sella, Daniel, porque esto es para el tiempo del fin. Ahora estamos viendo cómo el Espíritu Santo ha revelado y sigue revelando todas esas profecías, y no solo revelándolas, sino que se están cumpliendo una por una. Entonces, vemos que es el tiempo de Dios. Lo mismo Juan dijo exactamente lo mismo cuando él fue levantado y vio todas aquellas maravillas que se iban acercando. Y entonces, ¿qué le dijo el Espíritu? No, mira, come el librito. Se comió el librito donde está todo el Apocalipsis, se comió el librito y le dijo, en tu boca va a ser dulce, pero en tu vientre va a ser amargo. ¿Por qué?
porque es que lo que se viene para el tiempo del fin no es nada dulce, hermanos pastores. Así es. Es algo bien amargo. ¿Y qué está ocurriendo en estos momentos? Que ya ese librito está siendo revelado, las plagas están ya moviéndose por todas partes, los juicios de Dios, las trompetas de Dios ya están en movimiento y el mundo en estos momentos está en una condición supremamente delicada. Bueno, para hacer un resumen, hermanos, creo que podemos siempre tener la habilidad de estar en acuerdo, de estar en desacuerdo. Para los que están escuchando, los que piensan que el rapto no es cierto, los que piensan que sí es cierto, al final del día, hermanos cristianos, hermanos creyentes, es necesario que nosotros nos preparemos todos los días como si fuese el último día. Escúchalo, como si fuese el último día. No guardar resentimientos, no guardar dolores, no guardar querellas, sino perdonar y seguir adelante. Acuérdese, si no perdonamos, no podemos ser perdonados. Y si llega el día de rapto y usted tiene un resentimiento contra alguien, un odio contra alguien, hermano, tú no vas a ir a ningún lado. Y yo no sé de ustedes, pero yo prefiero perdonar a alguien que terminar en el infierno. Pastor. Bueno, gracias por escucharnos hoy. Por favor, acuérdense, al final está el número de teléfono, la página web, la página de internet. Cualquier pregunta, cualquier petición, por favor, comuníquense con nosotros. Bendiciones y hasta luego.